Vamos a hablar de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son una familia de moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Se acuerdan que los seres vivos en general nos encontramos formados de CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre? ¿Sí? En los hidratos aparecen estos tres elementos. Son una familia muy amplia de moléculas con una variedad de funciones que vamos a ver en otro video. Esas moléculas están formadas por unidades constitutivas que son los monosacáridos. Estoy un poco trabada. Los monosacáridos los definimos químicamente como polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, y son la base de esta familia. Se polimerizan formando moléculas de 10, 15, 20, 100, 5000, 10.000, 20.000 unidades. La fórmula general de los hidratos de carbono es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno N. Es decir, que por cada átomo de carbono que hay en una molécula hay 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Cuando los científicos empezaron a investigar, allá por los 1800 y algo, la composición de los hidratos de carbono, observaban que debido a esta proporción, por cada átomo de carbono había asociada una molécula de agua. Entonces pensaron que había alguna relación de este tipo y de ahí deriva el nombre de hidratos de carbono. Después, cuando se determinó fehacientemente la estructura, se comprobó que esto no era así, sino que la forma en la cual están relacionados los oxígenos y nitrógenos, los oxígenos, hidrógenos y carbonos es diferente, ¿sí? Por eso acá tenemos la fórmula de la glucosa. No escribí la fórmula general. La fórmula general de una molécula de glucosa es C6H12 oxígeno 6, es decir, que es una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Que tiene 12 átomos de oxígeno y 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y la distribución de esos átomos es la siguiente. No es que cada carbono tiene una molécula de agua asociada, sino que la forma es esta. Fíjense, cuando definimos monosacáridos dijimos polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay en la molécula un aldehído, que por su definición es terminal. ¿Se acuerdan que los aldehídos son los carbonilos primarios? Y en el resto de los carbonos tiene que haber un grupo oxidrilo en cada posición. Ya vamos a ver más adelante que no es lo mismo la ubicación en la cual están los oxidrilos, es decir, que si varía la posición relativa de los oxidrilos, cambia el monosacárido. Por ejemplo, esta es la glucosa. Si yo doy vuelta al oxidrilo, pongo el oxidrilo acá y el hidrógeno acá, eso se transforma en una molécula de galactosa, es decir, otra molécula diferente. Esta es la fórmula desarrollada de una molécula de glucosa y esta es la forma esquemática en que la solemos representar, donde, como un hombrecito, digamos así, donde en la cabeza del hombrecito representa el aldehído y los guiones representan hacia qué lado se encuentra el oxidrilo en la molécula, ¿sí? Bien. Dijimos que los hidratos de carbono están formados por monosacáridos, entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Lo primero que vamos a hacer es una clasificación según el tipo de carbonilo que tengan. Vamos a tener aldosas y cetosas. Recuerden que todo aquello que termina en osa hace referencia a los azúcares o hidratos de carbono, ¿sí? Según el carbonilo, entonces, aldosas y cetosas, es decir, según tengan un aldehído, o vamos acá abajo, según tengan un aldehído o un grupo ceto, un carbonilo primario o un carbonilo secundario. La otra clasificación que hacemos de los monosacáridos es según el número de carbonos. Los hidratos de carbono o monosacáridos de importancia biológica tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Les recuerdo que hablar de importancia biológica significa
moléculas que aparecen dentro de los seres vivos, ¿sí? Puede haber hidratos de carbono más grandes, se pueden fabricar monosacáridos más grandes, pero no aparecen dentro de los seres vivos. Por eso siempre que nos refiramos a biomoléculas como de importancia biológica, el concepto, el criterio es ese, moléculas que aparecen en los seres vivos. Entonces les decía, según el número de carbonos, entre 3 y 7 los vamos a llamar con el prefijo que indica cuántos tengan, triosas 3, tetrosas 4, pen, hexo, hepto, ¿sí? Hasta llegar a 7. Bien, dijimos que en los hidratos de carbono importa la posición relativa de los oxidrilos, ¿sí? Y que si esa disposición cambia, cambia el hidrato de carbono del cual estamos hablando. Eso se debe a que los hidratos de carbono tienen presencia de lo que llamamos carbonos quirales o asimétricos. ¿Qué son los carbonos quirales o asimétricos? Son carbonos que tienen 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Y entonces van a generar isómeros. ¿Qué son los isómeros? Moléculas que tienen la misma fórmula molecular, es decir, están compuestos de la misma cantidad de átomos de cada elemento, pero tienen distinta fórmula estructural, es decir, están dispuestos diferentes. Entonces, miren acá. Ese carbono asimétrico, los carbonos asimétricos se representan con un asterisquito en las moléculas, carbono quiral o asimétrico, entonces 4 sustituyentes diferentes. Si ustedes miran, este carbono tiene un sustituyente que es el oxidrilo, el hidrógeno, el otro sustituyente es el oxidrilo, el tercero es el carbono carbonílico y el tercero es este carbono con el alcohol, ¿sí? Entonces, los 4 sustituyentes de este carbono son diferentes. Lo mismo pasa acá, fíjense, este carbono, ¿sí? Tiene el hidrógeno hacia la derecha, el oxidrilo hacia la izquierda, el carbono con el oxidrilo hacia abajo y el aldehído hacia arriba, ¿sí? Entonces, acá estamos en presencia de 2 isómeros, que lo son tal porque, miren, este tiene el oxidrilo hacia la derecha y el hidrógeno a la izquierda y este al revés, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de 2 moléculas que se distinguen con la denominación D y L, ¿sí? D significa que el carbono quiral más alejado del carbonilo, en este caso hay uno solo, ahora vamos a ver en la glucosa, el carbono quiral más alejado del carbonilo se encuentra hacia la derecha, la familia L se encuentra hacia la izquierda, ¿sí? Y esto es muy importante porque los hidratos de carbono de importancia biológica son de la familia D, salvo algunas especies de seres inferiores que tienen azúcares L, pero los demás seres vivos tenemos azúcares D, de la familia D. La otra, les decía acá, miren, en esta molécula de glucosa tenemos varios carbonos quirales, ¿sí? Van a ser este y este, ¿sí? Después ustedes con tiempo miran que cada uno de esos carbonos tiene los 4 sustituyentes distintos. Entonces, para determinar si esta glucosa, si este azúcar es D o L, tengo que mirar este último carbono, el más alejado del carbonilo o lo que es lo mismo el penúltimo, ¿sí? Allá, como es el único que hay, no había mucha opción. Entonces, esta glucosa en realidad pertenece a la familia D, lo cual es lógico porque la glucosa que yo dibujé es la que tenemos dentro, ¿sí? Entonces, como el oxidrilo está hacia la derecha, esta que dibujé acá sería en realidad la D-glucosa. Bien, vamos a ver otra diferencia, fíjense, entre este y este ahora. Este es una aldosa, porque tiene el aldehído, y este es una cetosa, porque tiene el grupo ceto, es decir, tiene el carbonilo interno, no terminal. Y entonces este se llama D-gliceraldehído, y esta no va a ser DOL porque no hay ningún carbono asimétrico acá, ¿sí? Entonces vamos a tener que se llama dihidroxiacetona. Estos dos son los 2 hidratos de carbono más pequeños que existen,
y a partir de ellos los seres vivos construyen todos estos otros de mayor tamaño.